Listo, vamos a hablar un poquito de lo que es el lenguaje químico, ¿de acuerdo? Todo el tiempo entramos muy de golpe a resolver problemas, pero vamos a dar un pasito atrás para justamente saber de qué estamos hablando. Es cierto, estamos en química, el chiste es entender a la química, la ciencia de las transformaciones. Una de las primeras cosas que necesitas entender sobre química es el uso de los símbolos. O sea, puse las rayitas y no las uso. Los símbolos, ¿de acuerdo? ¿Qué son los símbolos? Son formas de abreviar el nombre de los elementos químicos. ¿Por qué? Porque hay aproximadamente 118 elementos, son muchísimos, y cada uno de ellos pues tiene su respectivo nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, están nombres como es el hidrógeno, nombres como es el litio, nombres como la plata, como el hierro, y entonces en una reacción química tienes que estar utilizando a estos elementos y los usas de manera constante, y más aún los usas a manera matemática. Entonces, en matemáticas pues es muy sencillo, generalmente manejas x más y igual a 4, por decir algo, ¿no? Aquí tendrás que estar escribiendo la palabra hidrógeno más litio igual a hidruro de litio, ¿no? Entonces es poco convencional, es poco útil, engorroso, nos quita mucho tiempo. Es por ello que cada uno de los elementos tiene un símbolo, una manera de representarlo. Por ejemplo, el hidrógeno, en lugar de escribir toda la palabra hidrógeno, escribimos nada más H. Litio, en lugar de escribir toda la palabra litio, lo ponemos con la letra LI. Entonces, como ven, algunos elementos constan de una sola letra, algunos otros están formados justamente por dos letras, como litio, como el hierro, ¿ok? Entonces así existen muchos tipos de elementos con una sola letra. Está, por ejemplo, el oxígeno, que es una O, está el flúor, que es una F, y ahorita se me olvida, ¿no? Está el nitrógeno, por ejemplo, el azufre. Pero otros muchos elementos se constan de dos letras. ¿Qué es lo importante? Saber que siempre van escritas con mayúscula, la primera. La primera siempre va con mayúscula. Si tiene una segunda, como calcio, la segunda va minúscula. Como indio, la segunda va minúscula. Y así, entonces los símbolos es la manera de sintetizar, de hacer más rápido y más sencillo el escribir los elementos químicos. ¿Te los tienes que aprender? Los 118 elementos con sus símbolos no hace falta. Para eso existe la tabla periódica. Para que tú necesitas hacer una reacción, entender qué es lo que hice, allí está la tabla a un lado. Y yo en lo personal diría que es con el uso del tiempo, con la práctica, que solito se te aprenden. Ya sabes que hidrógeno es una H, que litio es una Li, y ya con esto vas a empezar a poder formar reacciones químicas, ¿no? Hidruro de litio. Entonces esa es la parte práctica, que con el tiempo puedes tú ir aprendiendo a los símbolos de los elementos. No hace falta machetearlo de golpe, simplemente practicar química y solito salen. Es inherente. Del mismo modo, estos son símbolos de elementos. Un elemento es cuando está solito el puro símbolo, así como como el litio, como el hierro, como el hidrógeno. Pero ¿qué pasa cuando se juntan dos elementos, como aquí, hidrógeno y litio? Pues ahí forman un compuesto, ¿ok? Forman un compuesto. Un compuesto es dos o más elementos. Ojo con eso. Compuestos son dos o más. Mientras que un elemento, pues es solamente eso, un elemento solito, sin combinarse, ¿de acuerdo? Entonces los compuestos, pues justamente es la unión de dos o más elementos. Y ellos también tienen diferentes reglas para poder nombrarlos, debido a que cambian el nombre. Ven, esto es una H, hidrógeno. Este es un Li, litio. Esto es H y Li, hidrógeno y litio, pues sería un hidruro de litio, ¿de acuerdo? Posteriormente quiero hacer también unos videos sobre nomenclatura, ¿no? Pero de ahí es otro tema para después. Simplemente es entender eso. Cuando tú ya tienes dos o más elementos que están así unidos, juntitos, pues estamos hablando de un compuesto y cada uno tiene su respectivo nombre, ¿no? Por ejemplo, que es el amoníaco. ¿De acuerdo? Igualmente, hay elementos que son de tres. Por ejemplo, ahorita que estamos viendo el amoníaco, está que es el ácido nítrico. ¿Ok? Ácido nítrico. De nuevo repito, cada uno de estos tiene su nomenclatura, que posteriormente ya estaré comentando, pero me importa que conozcan estas cosas sencillas.
los símbolos, que es la representación de los elementos, y que vean, ella es muy fácil hacer ecuaciones usando nada más símbolos, y que los compuestos son la unión de dos o más elementos, y que hay ciertas reglas para nombrarlos que ya los veremos, ¿de acuerdo? Igualmente, algo interesante a comprender son los números de oxidación, ¿de acuerdo? Los números de oxidación, por su parte, nos van a ayudar a entender mucho números de oxidación, mucho de su comportamiento justamente, porque nos hablan de, vamos a decirlo así, las cargas que tienen los átomos de los elementos, y que esto nos va a permitir y nos va a dar un indicio de cómo unirse. De hecho, por ahí tengo un video en el que por medio de configuración electrónica pueden ustedes determinar estos números de oxidación. Y entonces cada elemento tiene su respectivo número de oxidación, ¿no? Por ejemplo, el cesio, que tiene un número +1, el hidrógeno, que también es un +1, está, por ejemplo, el calcio, que es +2, está el flúor, que es -1, está el nitrógeno, que puede llegar a tener -3. Y hasta este punto es bastante sencillo. La cosa se complica porque hay elementos que tienen muchos números de oxidación. Tan solo el hierro ya tenemos +2 y +3, ¿no? Y ahí nada más son 2. Entonces ya posteriormente van a encontrarse elementos que tienen justamente muchos números de oxidación, ¿de acuerdo? Y eso es bien importante porque incluso hay iones que se transforman justamente, iones poliatómicos que se forman por la unión de elementos. Por ejemplo, si juntas nitrógeno e hidrógeno, puedes formar uno que se llama amonio, NH4, y cuya carga es +1. Entonces vean, esto de aquí es un ion poliatómico, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo de compuestos que después te van a servir como un catión o un anión, ¿no? Y esto te va a servir para saber cómo combinarlos. Por ejemplo, que ya por ahí igual conviene hablar de esto, ¿no? Si combinamos hidrógeno, que tiene con un +1, con flúor, que es un -1, pues se van a combinar una relación 1-1, y pues se va a formar la molécula de fluoruro de hidrógeno o ácido fosfídrico, ¿no? Ya depende justamente del estado el estado presente, ¿de acuerdo? Ahora, ¿es importante que conozcan esto? Sí. ¿Es necesario que empiecen a machetear? No. Sí, que vayan conociendo las reglas, se vayan familiarizando, pero al final de cuentas es el uso continuo, son intentar ejercicios que les va a poder dar la capacidad justamente de aprenderse los nombres, aprenderse cómo combinarlos, las fórmulas. Aquí, por ejemplo, yo lo hago más rápido, pero ustedes en un futuro van a saber rápidamente, les van a dar, tenemos calcio, y se van a acordar, el calcio está en la segunda familia, en la segunda, en la familia, justamente la familia del berilio, magnesio, calcio, por ejemplo. Y si lo combinan con el, vamos a poner nitrógeno, por dar, no, fósforo, no. Otro más, porque el nitrógeno ya lo utilicé, que haya un poquito más de variedad. El cloro no lo he usado. Entonces dicen, el cloro es uno de las últimas familias, ¿no? Justamente el -1, al lado de los gases nobles. Entonces ustedes ya van a poder combinarlo rápidamente. Dicen, el 1 se va para acá, 2 se va para acá, y les va a quedar el cloruro de calcio. Y ahí ya empiezan ustedes a saber también cómo nombrar dichos compuestos químicos, ¿de acuerdo? Entonces esto es un poquito de lo que es el lenguaje químico, saber que todo se trabaja por medio de reacciones químicas, ¿no? Por ejemplo, hidrógeno más oxígeno igual a la formación de agua, ¿ok? Saber que lo que está, o que una reacción química pueden ustedes dividirla en dos partes, lo que está antes de la flecha y lo que está después de la flecha, ¿ok? Son las dos partes principales. Lo que está antes se llaman los reactivos, y esto es bien importante que agreguen esta palabra a su vocabulario, el término reactivos, mientras que lo que está después de la flecha se llaman productos. Entonces estas son las cositas bien sencillitas, pero que es importante que aprendan, ¿de acuerdo? Ya posteriormente van a ver que hay muchísimas cosas más. Bien importante, en los reactivos, o sea, este lado, es bien importante que identifiquen que hay dos reactivos. Este es uno, este es otro. ¿Cómo van a saber que hay dos o más reactivos? Porque siempre va a haber un signo más en medio, ¿ok? Esa es la distinción. Si ustedes encuentran un signo más, significa que son dos reactivos separados, como aquí. Entonces, los tratan por separado, hidrógeno y oxígeno, pero no. Vean cómo están los mismos elementos, hidrógeno y oxígeno,
pero no hay nada de símbolo más, solamente es esa opción, el símbolo más en medio de ellos. Entonces, como no hay ningún símbolo más en medio, ellos actúan como uno solo. Y esta sería justamente la fórmula del agua. Esto de aquí es hidrógeno. Esto de aquí es oxígeno. Ahí está, muy bien. Entonces esto es así a muy grandes rasgos un poquito del lenguaje químico que es importante que conozcan, que se vayan finalizando. Pero mi mayor consejo como alguien que se ha dedicado mucho tiempo a estudiar química es no se presionen, no vale la pena. Me tocaron a mí muchos profesores que te decían, tienes que aprenderte los elementos. Y ahí estoy yo todas las noches estudiándolos. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, berilio, magnesio. No hace falta. Te ayuda sí, pero vamos, no es lo más eficiente. Tú sin ningún problema puedes tomar tu tabla periódica y empezar a ver los elementos, ver las valencias, y es con el uso de la práctica que te los vas a aprender. Y te van a decir, tenemos cobalto. Pues tú ya te lo vas a saber sin ver la tabla así. ¿Qué? Cobalto es Cu. ¿Saben qué? Tenemos plata, ahí está, Ag. Tenemos cobre, Cu, y así te los vas a ir aprendiendo. Que la plata, ¿con qué trabaja? Con +1. Y entonces así, poco a poco, vas a ir aprendiendo química. Entonces el punto es, no traten de comerse el mundo de golpe. Entonces este es un video muy sencillo, pero quiero que lo vean de esa manera, como un consejo que yo les doy. Próximamente lo que quiero ver es un poquito de balance al tanteo. Hacer un montón de ejercicios de balance al tanteo, porque es una herramienta muy útil en química. Todas las reacciones químicas tienen que balancearlas, y el método para mí más rápido y eficiente es el método del tanteo, y eso es el próximo que les voy a hablar.